responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos y que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, la madrugada de este jueves 4 de abril, revienta con la indignación de muchísimos ciudadanos ante el espectáculo bochornoso protagonizado en la noche de ayer por dos personajes de la nomenclatura del señor hizo un contacto telefónico con el señor Mauro Moros y básicamente todo el espectáculo se centró en dos puntos. En primer lugar, una reivindicación de la estructura paramilitar mal llamada colectivos. Digo mal llamada porque ciertamente existen colectivos de diversa naturaleza. Hasta un autobús es llamado por alguna gente colectivo, transporte colectivo. Ahora, lo que está muy claro es que cuando la opinión pública nacional e internacional se refiere a los colectivos, está denunciando esas estructuras como los batallones de la dignidad de Noriega, como las turbas divinas de Ortega en Nicaragua, como los tontos Macut de la dictadura de Duvalier en Haití. Estamos hablando de eso, estamos hablando de sujetos que portan armas de manera ilegal, a veces armas de guerra, para reprimir a civiles desarmados. Y Venezuela está en una situación en este momento donde el principal escenario de la protesta son los sectores populares, son los barrios populares. Y en esos barrios populares el instrumento fundamental de represión son estas estructuras paramilitares mal llamadas colectivos. Eso lo estaba defendiendo anoche Maduro Moros. El otro tema que utilizaron ayer como eje fue el supuesto llamado de Diosdado Cabello a que hay que producir, y unas escenas patéticas de él disfrazado de sembrador de arroz, imagínate tú. Bueno, las cosas hay que ponerlas en su justa dimensión, en su justo contexto. En Venezuela hay muchísima gente que quiere producir y que están empeñados en producir a pesar de 20 años de destrucción del aparato productivo nacional. Ayer se conoció el resultado de la más reciente encuesta de coyuntura del sector industrial venezolano, de Conindustria, con un consolidado de todo lo que ocurrió durante el año 2018 que permite echar una mirada sobre lo que se espera para el año 2019. Tenemos en línea a Juan Pablo Olalquiaga. Él es el presidente precisamente de Conindustria. Doctor Olalquiaga, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, indíquenos desde la perspectiva de los industriales venezolanos, ¿qué es producir hoy? ¿Cuál es el saldo del 2018? ¿Cuál es la perspectiva 2019? Más allá de la propaganda política o de los intereses creados. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Muchas gracias por llamarme. Buenos días a todos tus oyentes. Bueno, efectivamente, Conindustria hizo pública el martes su encuesta de coyuntura correspondiente al cuarto trimestre del año 2018. Y en esta oportunidad lo que decidimos fue hacer un resumen, no solamente del cuarto trimestre, sino del año en su conjunto. Yo creo que hay tres cosas que resaltan de esta encuesta de coyuntura. La primera es la mala circunstancia en la cual atravesaron las empresas en el año 2018, mala circunstancia que es una continuación del año 2017 y así para atrás, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que ante un cambio político que pueda permitir el que nos desenvolvamos en un entorno económico, en un modelo económico diferente, hay una
propensión a invertir en las empresas muy significativa. Los empresarios dicen que el 41% de los empresarios dicen que invertirían inmediatamente para recuperar sus empresas en la medida en que haya un cambio político que permita prever un cambio de modelo económico. Y la tercera es las dificultades que se tendrían para poder recuperar esas empresas, dada el enorme deterioro del entorno donde nos desenvolvemos. Si vamos con lo primero, Chugo, con las circunstancias muy difíciles, fíjate que el 94% de los encuestados respondieron de que las circunstancias en el cuarto trimestre del año 2018, y eso acumulado pues como año completo, eran peor o mucho peor que lo anterior. Es decir, que nos referimos al mismo periodo del año 2017 o al año 2010, o al año completo 2017, ¿no? El estar peor o mucho peor, ¿qué significa eso? Bueno, la economía venezolana, Chugo, se ha contraído en su conjunto de una manera brutal, de una manera que no tiene comparación con otra economía que no sea una que esté en guerra. La economía venezolana se refiere a tener un Producto Interno Bruto que es la suma de todas las transacciones que se van haciendo. El Producto Interno Bruto lo que hace es recogerte la acumulación de todas las veces que tú vas al automercado, que yo voy al cine, que una persona va a la farmacia, que otro de los oyentes manda a su hijo para el colegio, y así sucesivamente. Esa economía sumaba una cantidad de transacciones por un monto de unos 300.000 millones de dólares en las condiciones normales del país, lo cual es básicamente comparable con países per cápita, era comparable con países como Argentina o países como Colombia, ¿verdad? Pero eso se derrumbó y finalizó el año 2018 en el orden de los 95.000 millones de dólares, es decir, básicamente una tercera parte de lo que fuimos en un momento dado. Eso quiere decir que tú vas 3 veces menos al abasto, yo voy 3 veces menos al cine, el que iba para la farmacia va 3 veces menos y puede consumir 3 veces menos cosas, ¿verdad? No contento con eso, pues este derrumbe de la economía, si nos vamos a los meses de febrero y marzo de este año y podemos anualizarlos como muestra de lo que es el tamaño de la economía, ya vamos por una economía de 75.000 millones de dólares. Per cápita, eso nos coloca como una comparación más bien con países pobres africanos, ¿verdad? Entonces, en esa economía, las posibilidades que tienen las empresas de vender de forma significativa no están ahí. Y en consecuencia, tú te das cuenta que los encuestados, el 51% de los encuestados dice que no pudo vender nada por baja demanda nacional. Dios. Las empresas están produciendo más o menos al 25% de su forma agregada, al 25% de su capacidad instalada, con lo cual tienen un tiempo de ocio muy grande derivado de la pobreza en la cual se encuentra el consumidor venezolano. Estamos conversando. Es terrible. Estamos conversando con Juan Pablo Lorquiaga, presidente de Conindustria, que nos explica los hallazgos de la más reciente encuesta de coyuntura industrial. Nos explica que 94% de los industriales venezolanos perciben la situación como peor o mucho peor el pasado, la situación actual y pasada como peor o mucho peor, y que 41% de los empresarios estaría dispuesto a invertir de inmediato ante la perspectiva de un cambio en la situación política y social del país. Doctor Lorquiaga, tengo entendido que esta consulta, que esta encuesta, que el campo de esta encuesta fue realizado antes, por supuesto, de los apagones, antes de esta contingencia eléctrica. ¿Cuál es la mirada que se echa sobre el año 2019, sobre la base de esta radiografía del 2018 y además de la situación eléctrica del país? Porque es elemental, pues no puede haber industrias pujantes si no hay un sistema eléctrico nacional que respalde esa actividad. Bueno, fíjate, Chugo, que hay una lámina de la encuesta donde se refleja la cantidad de tiempo que las empresas tienen de trabajo en términos de pedidos pendientes, ¿no? Las empresas industriales usualmente van fabricando
y van vendiendo con anticipación lo que van fabricando, como para poder tener una predecibilidad de que aquello que van fabricando lo van colocando. Y entonces le preguntamos a los empresarios si su empresa tiene un mes de trabajo por delante, 2, 3 o más de 4 meses. Verdaderamente hemos modificado esta lámina porque hay muchas empresas que nos dicen que no tienen trabajo. Dios. Y en este caso, el 27% del total de la industria respondió que tiene 0 tiempo de trabajo por delante. El 33% nos respondió que tiene solamente un mes. O sea que entre los que tienen 0 y solamente un mes, encontramos el 60% de los encuestados. Las condiciones normales para esta respuesta era que se tenía más de 3 meses de trabajo para el 60 o 70% de los encuestados, ¿no? Y los problemas eran más bien de capacidad de producción hace unos 6 o 7 años atrás. Si nos fraccionamos esta pregunta en gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa, y en Venezuela gran empresa se considera solamente el hecho de tener más de 100 trabajadores. 100 trabajadores en términos internacionales en una empresa realmente muy chiquita, ¿no? Si tú te vas a las grandes multinacionales, bueno, las grandes multinacionales emplean 80.000, 120.000 personas, ¿verdad? Entonces 100 trabajadores es básicamente una cosa muy risible en términos internacionales, pero bueno, esa es la forma como se clasifica en Venezuela. Si nos vamos a la respuesta de esto, de cuánto tiempo de trabajo tiene para la pequeña empresa, es decir, aquellas empresas que lo que tienen son 5 o 10 trabajadores, el 50% respondió que no tenía tiempo, no tenía pedidos para los cuales trabajar. Dios. Si nos vamos a la mediana empresa, el 44% respondió lo mismo. Esas empresas que no tienen receptores, no tienen interesados en sus productos, bueno, son los próximos que van a ir cerrando. De manera tal de que la respuesta para tu pregunta es que ¿qué va a pasar en el año 2019 de continuar las condiciones como están? Bueno, más empresas van a ir cerrando y van a ir agregando ese ciclo perverso en el cual trabajadores van quedando cesantes, no pueden consumir, al no consumir otras empresas van perdiendo la capacidad de colocar sus productos y así sucesivamente. Si a esa incapacidad de poder vender, si a ese empobrecimiento como consumidores venezolanos, tú le agregas sin duda lo que tú acabas de señalar, que es la falta de electricidad, bueno, sin duda que se le van agregando más dificultades. Otras dificultades que las empresas tienen, por ejemplo, que se hizo de forma muy perversa este año, es el eliminar la capacidad de financiamiento con la banca nacional para las empresas nacionales. Fíjate que el tamaño completo de los créditos otorgados por la banca nacional es 139 millones de dólares. Es el portafolio completo de créditos que tiene la banca. Si tú comparas eso con, por ejemplo, República Dominicana, que tiene la mitad de la población venezolana o menos de la mitad, República Venezolana tiene una cartera de créditos de 50.000 millones de dólares. Te das cuenta hasta qué punto se ha encogido la banca nacional. Y como consecuencia del incremento del encaje legal que se hizo a principios de este año, pues la banca no puede prestar absolutamente nada más. Por lo cual no solo se hace insostenible la banca, sino que se la elimina como herramienta financiera para que las industrias puedan sostenerse a través de pedir prestado para poder tener capital de trabajo, comprar materia prima, comprar repuestos o anticipar cualquier tipo de inversión que se pueda hacer. Entonces, si bien Venezuela necesita, como dice el señor Cabello, producir, sin duda que lo necesita, y lo necesita con extraordinaria urgencia, pero creando unas políticas públicas como el gobierno revolucionario ha creado para alienar a la industria, para alejar las inversiones, para espantar, para empobrecer al consumidor, sin duda que no hay país que pueda soportar industria alguna. Juan Pablo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 4 de abril. ¿Algún mensaje final a los industriales venezolanos, a los trabajadores venezolanos? Bueno, el mensaje yo te podría decir, Chugo, que el aspecto positivo de esta encuesta de coyuntura
esa manifestación de entusiasmo que tú ves que tienen los industriales por recuperar las empresas y que dicen las empresas no existen en el vacío, las empresas son una respuesta a que hay un mercado que se puede satisfacer en un entorno en el cual se pueden instalar y que pueden generar rentabilidad, ¿verdad? Como esta encuesta se realizó en el primer trimestre de este año, alrededor del mes de febrero, y había alrededor del mes de febrero un entusiasmo por el cambio, o hay todavía un entusiasmo muy fuerte, y la perspectiva de que se tenga un cambio político, derivado del reconocimiento que ha tenido el presidente de la Asamblea Nacional. Ese entusiasmo se refleja en el potencial que tienen las empresas de poder recibir nuevas inversiones y retomar el camino de crecimiento, generando puestos de trabajo y generando productos y bienestar para los venezolanos. Ese proceso de reconstrucción de las empresas y por ende de la economía venezolana se puede dar con mucha velocidad y podemos regresar a momentos de prosperidad, de tener un cambio político que genere un cambio de modelo económico. Muchísimas gracias a Juan Pablo Laquiaga, presidente de Conindustria. Nos está indicando que los industriales venezolanos que han sobrevivido a 20 años de destrucción del aparato productivo nacional y que sin embargo se empeñan en generar bienestar y en generar empleo en Venezuela, ahora se encuentran con un apagón eléctrico, sí, pero también con un apagón financiero. Y a pesar de ello, muestran la disposición a emprender junto a todo el país el camino de la reconstrucción nacional, de la reconstrucción de la economía ante la posibilidad de un cambio político urgente, un cambio en las condiciones de existencia de nuestro país. Muchísimas gracias a Juan Pablo Laquiaga. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con otro tema que también es tremendamente importante para todos los venezolanos, para todos. Hace años, hace más de una década, había gente que pensaba que lo que pasaba en las cárceles era un problema de los presos y que si están presos era por algo, porque santicos no eran. Así lo decían algunos venezolanos, por cierto, hasta de buena fe. Repito, hace 10 años y más. Esa percepción, gracias a Dios, ha cambiado. Ha cambiado porque la represión brutal del gobierno ha colocado a estudiantes, trabajadores, padres de familia, etcétera, etcétera, en penales horrendos como Tocorón, como Tocuyito. Y esa cercanía con esa realidad le ha permitido entender a la sociedad venezolana tres cosas. Primero, que allí, bueno, por lo menos el 70% de quienes están presos técnicamente son inocentes, porque todo el mundo es inocente hasta que un juez determine lo contrario. Y, repito, un porcentaje altísimo, el 70% o más de la población penal no tiene sentencia. En segundo lugar, allí también se ha detectado que hay una estructura de poder, no estoy hablando de lo que podríamos llamar el preso normal,
el pueblo prisionero. No, estoy hablando de las estructuras de poder mafiosas que existen en el sistema penitenciario venezolano, los pranes, el pranato. Y en tercer lugar, ahora estamos viendo que el pranato desbordó los muros del sistema penitenciario y forman parte de los recursos que el poder utiliza para agredir o desmovilizar a la población. Todo eso lo hemos aprendido en década y pico. Por eso, lo que pasa en el sistema penitenciario importa a todos los venezolanos. Ayer se hizo público un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre lo que está ocurriendo, sobre el detalle último de lo que está pasando allí. Bueno, y la información ciertamente es terrible. Voy a darle solamente un dato. Las muertes ocurridas en el último año en el sistema penitenciario superan en 103% las del periodo anterior. Terrible, ¿verdad? Bueno, vamos a conversar sobre eso con Humberto Prado. Humberto Prado es el coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, un venezolano de excepción que conoce esa materia mejor que nadie. Humberto, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la radiografía del sistema penitenciario venezolano? Te escuchamos. Buenos días, Chu, a ti y a todas las personas que te escuchan a diario y que estamos pendientes de todas las noticias que nos transmites. Gracias por el espacio para la situación carcelaria del país, y cuando nosotros lo hacemos precisamente para levantar la voz, porque una persona que comete un delito debe ser sancionado por la ley para que el tiempo de reclusión precisamente se reinserte a la sociedad con unas herramientas diferentes a las que entró a la prisión, pero que cumpla la sentencia por el delito cometido, de manera de que nosotros siempre que alzamos la voz por los derechos humanos es precisamente para que se respeten las condiciones humanas y se pague el delito cometido. Y nosotros en la investigación que hemos realizado y que anualmente entregamos el informe de todo lo que tiene que ver en materia carcelaria, en cuanto a personal, en cuanto a población reclusa, en cuanto a establecimientos carcelarios. Bueno, este año lo hicimos un poco más minucioso y con unas recomendaciones muy importantes, en vista de que este año nosotros detectamos una cuestión muy importante y que nos tiene que llamar a reflexión. Una, de que el año pasado, en el mes de octubre más o menos, había una población reclusa de unos 57.000 internos. La cuestión es que ya en el mes de enero detectamos del año 2019 es que habían 46.775 presos. Entonces la primera pregunta que nosotros levantamos la voz en la rueda de prensa, dijimos, ¿en dónde están esos 10.225 presos que faltan? Ellos se fueron de libertad bajo una medida alternativa de cumplimiento de condena, destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, una libertad plena o un régimen de confianza, que es lo que están otorgando ahora por facultad de ese ministerio penitenciario. Detectamos más de un 125% de hacinamiento en las cárceles del país, donde hay más de un 70% de retardo procesal en las condiciones que hay, donde hay, como le dije anteriormente, un hacinamiento totalmente crítico, donde lo que tiene que ver con los muertos y los heridos, 2018 fueron heridos 331 personas, eso elevó un 175% comparado con lo del año 2017. En cuanto a resultados de personas que fallecieron, 291 personas de ellas resultaron asesinadas, y eso eleva a un 103% en comparación con las del año pasado. Y fíjense que detectamos una cosa muy importante. Desde que la ministra está, desde el año 1900, en su gestión, desde el 2011, han muerto 2.480 personas. Eso es comparado como que si usted agarrara un retén, el retén de Uribana, y lo volara, y bueno, ahí mueren todo este tipo de personas, y que lamentablemente aquí no hay una pena de muerte en nuestra Constitución, y que simplemente no hay una respuesta y una responsabilidad por parte de las autoridades. Y en 20 años sacamos 7.270 personas que han resultado asesinadas en nuestro país. Y
Eso es como que si usted agarrara 3 veces la cárcel de Uribana y también las volara. Y tenemos un capítulo dedicado para las personas, mujeres en prisión, donde lamentablemente tienen una condición totalmente absurda, donde no hay una atención debida por parte del personal médico, no hay pediatras para las personas que por lo menos ahí nacen sus niños. Además de ellos no hay médicos que se encarguen de la atención de la señora, y detectamos una cuestión en el presupuesto que llama mucho la atención. Imagínese usted que diariamente el preso tiene un presupuesto para el desayuno, el almuerzo y la cena de 2.146 bolívares. Con eso no te comes ni una empanada, ni siquiera un café. Y sin embargo, ese es el presupuesto que tiene asignado el recluso en nuestro país. En Colombia son $20 diarios, en Estados Unidos son $34 diarios, en Europa son 59 euros diarios, y en Venezuela 2.146 bolívares. Por ello, nosotros tenemos por lo menos en cuanto a las estadísticas de presos que han muerto por desnutrición, por situaciones que incluso este año llamaron la atención en el penal de Uribana y en el Fénix, donde murieron personas por salmonela, por situaciones que tienen que ver por dengue hemorrágico, y que lamentablemente no hubo una atención médica a tiempo, y fallecieron estos venezolanos en nuestras cárceles en Venezuela, puntualmente en estas 2. Y tenemos 3 casos de impacto que se produjeron en el 2018, que fueron los 69 reclusos que murieron en la cárcel de Carabobo, y que hasta los actuales momentos, ahorita se cumplió el 28 del mes pasado un primer aniversario, y todavía no hay responsables condenados por la justicia venezolana. Segundo, un motín que hubo en la cárcel de Fénix, una de las prisiones más nuevas que tiene este gobierno, y eso fue en marzo del año pasado, donde murieron 11 personas, y 2 de ellos fueron funcionarios, y 9 reclusos y 28 heridos. Y otro de los acontecimientos importantes fueron una fuga en Poliaragua, donde simplemente organizaron como un traslado de Poliaragua a Tocorón. Y resulta que ahí en ese traslado llevaban 242 personas. Y resulta que eso fue una fuga planificada por parte de las autoridades, donde simplemente se descubrió porque 3 reclusos resultaron asesinados en la vía pública, y los familiares simplemente denunciaron que sus hijos cómo iban a estar apareciendo muertos si estaban recluidos en Poliaragua, y eso trajo como consecuencia que se detectara ese tipo de fuga. Y nosotros hemos dado una serie de recomendaciones, incluso de un modelo arquitectónico muy importante que tiene que ver con el respeto de la condición humana, que traería como consecuencia, muchos adelantos a nuestro país. Esto simplemente, incluso en la investigación que nosotros tenemos como resultado, que el 70% de toda la población reclusa son jóvenes de 18 a 30 años, y que la mayoría de las patologías que encontramos también tienen problemas de dermatología, problemas respiratorios, traumatológicos, quirúrgicos, neurologías, cardiovasculares y infecciones sexuales en las cárceles de nuestro país. Y bueno, pusimos a disposición nuestro informe para las personas que investigan a nivel de la academia, a nivel de las universidades y las organizaciones no gubernamentales, que ya está colgado en nuestra página web. Humberto, te agradecemos profundamente que nos hayas permitido echar una mirada a ese infierno que son las cárceles venezolanas. Yo coincido con tu opinión. Existe un sistema penitenciario para castigar al que delinque y para promover en quien delinque los instrumentos, las herramientas que hagan posible su reinserción en la sociedad. Lo que tenemos en Venezuela no es que no se parece a eso, es que es exactamente lo contrario. Es una fábrica de crimen, y los datos que nos estás dando son absolutamente aterradores. Un dato importante, subrayo, todos son importantes, pero un dato que llama poderosamente la atención. Hay 10.000 personas que estaban en las cárceles, que ahora están en la calle y que
no lo están producto de que hayan cumplido su sentencia o que hayan recibido algún beneficio procesal ordinario, sino a partir de estos mecanismos de confianza, entre comillas, estas gracias que otorga la ministra Iris Valera y el despacho a su cargo. ¿A cuenta de qué? Bueno, esto forma parte de las preocupaciones adicionales que tiene la sociedad venezolana. Muchísimas gracias, Humberto Prado. Muchísimas gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y lo hacemos con una entrevista de impacto, no con una entrevista, compartiendo un material de impacto tan profundo como fue ayer la entrevista que repusimos con el ingeniero Norberto Buzón. Como ustedes recordarán, ayer presentamos el material de Norberto Buzón, la entrevista, la grabación de Norberto Buzón, diciendo todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en materia de agua, todo lo que está aconteciendo con el sistema hidrológico en Caracas, y diciendo, bueno, el impacto profundo que esto iba a tener con los caraqueños deambulando como almas en pena, buscando con una pimpina en la mano un poquito de agua, por el amor de Dios. Bueno, y después le dijimos, esto salió al aire el 12 de marzo, hace 21, 22 días. Y en esos 22 días el gobierno no hizo absolutamente nada para impedir eso que estaba evidentemente a las puertas, ¿verdad? O sea, la entrevista de Norberto fue prácticamente un material profético en materia de aguas. Quiero compartir con ustedes ahora un documento, un material, un texto elaborado por ese super periodista venezolano radicado en Guayana que se llama Damián Prat. Digo esto porque alguien tiene que responder a estas barbaridades que ha dicho ya no Mota Domínguez, sino el propio Mauro Moros a propósito de lo que está ocurriendo con nuestro sistema eléctrico. Ya no es el papagayo con rabo de caucho, ya no es la iguana, ya no es la vara de bambú que tumba el sistema eléctrico nacional. Ahora resulta que un tiro de fusil es capaz de derrumbar toda la estructura del sistema eléctrico nacional venezolano. Bueno,
Por eso quiero compartir con ustedes este material que dice así. Todos los altos funcionarios del gobierno visitan Guri, inspeccionan Guri, hablan de Guri. Todos recibimos informaciones cual si fueran partes de guerra de lo que pasa en Guri. Y sin embargo, el verdadero problema no es Guri. Guri es tan víctima como los ciudadanos de Venezuela y encima el gobierno lo usa para no afrontar el abandono de obras y la corrupción, que son quienes han desatado esta crisis eléctrica y han llevado al lago de Guri y su represa muy cerca del colapso. Las inspecciones han debido ser no en estos últimos 2 meses, sino en los últimos 2 años o incluso antes, a las obras de refacción, repotenciación de viejas termoeléctricas venidas a menos por abandono y a las obras inconclusas de construcción de nuevas plantas termoeléctricas. Casi nada de todo aquello funciona, casi nada se concluyó, incluso unas escasas, muy poquitas unidades termoeléctricas listas, como una solitaria, el total de 6 turbinas que debían existir de Termosucre en Cumaná. La crisis eléctrica no la causó el fenómeno climatológico El Niño, causante sí de una sequía para que el sistema eléctrico del Caroní estaba preparada en su planificación, pero que requería de la existencia y funcionamiento de las termoeléctricas complementarias. En el resto del sistema eléctrico, el que debió estar funcionando y casi no lo está a causa del abandono, de la indolencia en terminar sus obras y o en la marcada corrupción de quienes tienen la responsabilidad de ellas, la causa de que una sequía Niño lleve al punto del colapso al Guri, aunque ese sistema de presas fue planificado y construido tomando en cuenta esos años Niños, siempre y cuando la fuente de generación termoeléctrica que lo complementen funcionen. Esa maravilla que es el sistema hidroeléctrico del Caroní, el extraordinario potencial del caudaloso Caroní que recoge las aguas originadas en esa enorme cuenca hidrográfica del sur, los Tepuyes, Canaime, la Gran Sabana, fue represado en la garganta de Necuima, junto a un sector llamado Guri, para hacer las presas de ese nombre 1 y 2, inauguradas en 1976 y 1986 respectivamente, con una pared de 150 metros de alto, con un lago de 4.000 kilómetros cuadrados y un tope máximo de producción de 10.000 megawatts en sus 20 turbinas, 3.000 megawatts en la casa de máquinas 1 y 7.000 megawatts en la casa de máquinas 2. Así empieza este texto que elaboró el periodista venezolano Damián Prat y lo tenemos precisamente con nosotros en este momento a través de una conexión telefónica. Damián, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, a 3 años de este escrito que tú generaste llamado Guri, víctima de lo que no se hizo, ¿qué explicación alternativa podrías dar tú cuando uno escucha de boca del señor Maduro diciendo que fue un tiro de fusil lo que acabó con el sistema eléctrico nacional? Te escuchamos. Buen día, Chugo. Buen día a todos tus oyentes. Bueno, mira, lo primero es, por supuesto, precisar, aquel reportaje estaba hecho en medio de la crisis eléctrica del 2016, cuya causa aparente básica era la caída del nivel del lago de Guri, pero yo explico allí que la verdadera causa era haber sobreexplotado a Guri por no haber hecho las obras termoeléctricas complementarias, ¿verdad? Es decir, el sistema eléctrico funciona con un porcentaje muy alto que envía Guri y un porcentaje que tiene que salir de las termoeléctricas. Si esas obras no se hicieron o las refacciones no se hicieron, como en efecto no se hicieron, entonces vino la crisis. Ok, la de esta vez, en parte, es más o menos la misma causa. Si hubiera estado funcionando Termosucre en Cumaná, Planta Centro allá al lado de Morón entre Carabobo y Falcón, Termotuy en las afueras de Caracas, ¿cuáles eran? Bueno, hay 4 o 5 adicionales que tenían que haber sido, bueno, y si se hubiera terminado Tocoma, aquí, una falla X en Guri, bueno, hubiera creado algunas dificultades, pero no este desastre. Esa es la primera causa. La segunda es el abandono completo del mantenimiento. Edelca hacía toda la vida, 1 o 2 veces al año, un mantenimiento que llaman pica y poda, que es limpiar completamente todos los alrededores de las
torres de transmisión, de las líneas eléctricas, etcétera, de monte. De manera que cuando viene esa época que hay incendios forestales, que es justamente esta, eso allí no afectaba. Bueno, eso tiene por lo menos 2 años completamente abandonado y fue la causa original del primer apagón, un incendio porque la vegetación, bueno, ya había convertido algunas de las estaciones de transferencia, bueno, casi en tapadas completamente por el monte, ¿no? Ok, esa es una. Y la segunda, el abandono del mantenimiento dentro de la propia GURI. Es decir, el abandono del mantenimiento en ambos casos, que además se complementa, Chugo, y esto es importante que la gente lo sepa, que un porcentaje muy alto, hay gente que me dice, mira, eso es alrededor del 80%, yo no puedo asegurar exactamente la cifra, pero sí sé que es un porcentaje muy alto, de los trabajadores calificados, de los técnicos, conocedores que trabajaban en Edelca, en todo el sistema de transmisión, en el sistema interconectado nacional y también en algunos en CADAFE, etcétera, bueno, y lo que era la electricidad de Caracas, tal, bueno, se han ido. O los votaron ellos por poner su cosa muy sectaria política, o mucha gente terminó yéndose a, bueno, ¿cómo se llama? Huyéndole al maltrato laboral, a las pésimas condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, cuando quisieron reponer el sistema, eso requiere unos protocolos y unos procedimientos algo complejos, pero requiere mucho personal calificado, no lo tienen. Entonces, cada vez que intentan reponer algo, se daña otra cosa, peor, porque la cantidad de personal calificado que tienen es muy poca. No es que no queda nadie, pero es insuficiente. Entonces, allí hay, esas son las causas básicas de lo que ocurrió. Lo demás es, bueno, chistes de películas de Hollywood, que si el rayo electromagnético, fragilístico, espialidoso, cosas de ese tipo, que bueno, esos son chistes, ¿no? Pero chistes de muy mal gusto, pero chistes al fin, ¿no? Esa es la realidad de lo que está pasando hoy y que tiene en parte que ver con lo que está planteado en aquel reportaje que publicó la gente de la revista SIC, que por favor el que lo quiera leer se mete ahí en San Google y pone GURI víctima de lo que no se hizo y le va a aparecer. Estamos conversando con el periodista venezolano Damián Prat, radicado en Guayana desde hace décadas y el profundo conocedor de todo lo que está ocurriendo en la situación laboral de Guayana, incluyendo, por supuesto, todo este tema de el GURI como corazón del sistema eléctrico nacional. Cuando dices, Damián, que tales obras no se hicieron, tales refacciones no se realizaron, tales compras sí se produjeron, pero no fueron activadas, las termoeléctricas, las turbinas adquiridas, todo eso quizás no se hizo, pero sí se pagó. ¿En cuánto se estima eso? Fue gigantesca. La corrupción es una cosa, en esa materia, bueno, hay una cantidad de trabajos que han publicado periodistas de investigación muy serios, con pruebas, con números de cuenta, con contratos, con todos los detalles. Y de hecho, a varios de esos altos funcionarios rojitos, que podían ser directamente ellos o testaferros de otros, les han decomisado, bueno, unas riquezas pero impresionantes en Estados Unidos, en Suiza, en España, en Andorra, etcétera, ¿no? Porque todo eso es producto de, ustedes se acuerdan el decreto de emergencia eléctrica del finales del 2009 y enero de 2010. Bueno, con ese decreto se permitió la contratación de cualquier obra de ese tipo a dedo, sin licitaciones. Bueno, la fiesta para la gigantesca corrupción, ¿no? Y ahí se contrataron, bueno, al que contrató el Termotuy, le encontraron en España una cuenta de 120 millones de dólares y se la decomisaron, ¿no? O sea que imagínate tú, ese es uno, pero son docenas de casos. Y está el caso,
a ver quién se acuerda de eso, de aquellas pequeñas plantas que llamaban y hacían cadena nacional, Chávez y todo y tal, las plantas de generación distribuida. Bueno, eso eran pequeñas planticas como las plantas de emergencia que se pueden utilizar en un hospital o en una cosa así, ¿no? Todas conectadas, 8 o 10 de esas planticas. Y eso pretendía ser una solución, pero eso fue un gran negocio para el gobierno de Cuba, porque ellos, por supuesto, ellos no producen nada de eso. Ellos se lo compraban a Corea y se lo revendían a Venezuela. Se ganaban el realero de la comisión, pero además era algo que era inútil, porque esas plantas solo sirven para emergencia, o sea, ellas son útiles. Eso, tú la pones en una universidad, la pones en un complejo hospitalario, etcétera, y chévere, ¿no? Porque soluciona una emergencia, pero no puede ser para funcionamiento permanente. Yo creo que no hay ninguna que todavía exista, o sea, que todavía funcione. Todas se dañaron. Bueno, yo he visto varias, pero no puedo asegurar que sean todas, pero estoy casi seguro que todas se dañaron. Porque, bueno, porque eso eran plantas, eso fue un negocio para los Castro, pero nada que ver con soluciones verdaderas. Y bueno, eso duraron nada, una ñinguita de tiempo. Y luego hubo todos los contratos de la Derwick, de los bolichicos, etcétera, pero en miles de millones de dólares. Y de eso, bueno, aquí mismo, en Sidoro, se trajeron 2 plantas usadas a un costo de $500 millones, que todo el mundo decía, y yo lo escribí en su momento, y me lo decían los técnicos sidoristas y los técnicos eléctricos, me decían, mira, vale, eso no puede funcionar, porque aquí no hay líneas de suministro para esos volúmenes de gas y gasoil, que son los combustibles con los que eso funciona. Eso no tiene ningún sentido. Si van a comprar una cosa de esas, pónganla cerca de donde haya una refinería, por ejemplo, o una planta de gas, una cosa de ese tipo, pero no aquí. Bueno, en efecto, la trajeron, se gastaron un realero, y esa fue la que se llevaron ahora hace como 2 o 3 meses, ¿te acuerdas? Que se la llevaron a Maracaibo. Es una desgracia. Es una desgracia porque después de tener años a la intemperie allá en Guayana, se las llevan a Maracaibo y se sorprenden de que la turbina no funcione. Claro, bueno, pero eso fue un realero botado en un negocio absurdo. Pero piensa Termosucre al lado de Cumaná, si se hubiera hecho como estaba en el proyecto de Delca, toda esa franja que va desde Puerto Píritu hasta el Golfo de Paria, incluyendo por supuesto Puerto La Cruz, Cumaná, Carúpano, etcétera, Barcelona, toda esa franja quedaba más o menos cubierta, casi al 100%, y el aporte que tenía que llegar de Guri era mínimo, o en todo caso, llegar a Porta de Guri y cuando no hiciera falta o cuando hubiera cualquier problema, encender buena parte de esas turbinas. Bueno, eso jamás se terminó, porque eso iba a funcionar con el gas. ¿Se acuerdan aquello de el gas que va a llegar hasta la Patagonia? Bueno, no llegó ni a la costa del Golfo de Paria con Cumaná, no llegó a ningún lado. Entonces eso no lo terminaron y ahí se quedó, y bueno, eso hubiera sido una solución, por ejemplo, para esa zona del país, porque eso era un proyecto que hizo Edelca como regalo pues a esa parte del país. Y bueno, nada, eso. Y luego destrozaron Edelca, la liquidaron, la eliminaron, que es una excelencia de empresa estatal, por cierto, para aquellos que piensan que ninguna empresa del Estado puede ser buena. Bueno, la calidad gerencial y técnica de Edelca era una cosa que en otros países venía gente a aprender aquí, de lo que fue el proyecto de desarrollo y mantenimiento y todo de Guri. Pero el gobierno liquidó Edelca, como liquidó la electricidad de Caracas, y bueno, creó ese monstruo burocrático que es Corpoel, que ahí está el resultado. Damián, te agradecemos profundamente, hermano. Tú eres como yo, hombre de radio, y sabes lo complejo y lo tiránico que es el tiempo. Yo te agradezco muchísimo en nombre de todos los venezolanos esta explicación que nos estás dando, porque nos permites entender que no es verdad que un disparo de fusil
acabó con el sistema eléctrico venezolano. Fueron varios disparos. Un primer disparo, el de la ineficiencia. Un segundo disparo fue el de la corrupción. Un tercer disparo, la falta de mantenimiento. Un cuarto disparo, la indolencia. Y todos esos disparos fueron hechos desde el fusil del gobierno. Muchísimas gracias a Damián Prat. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Agradecemos también profundamente a Juan Pablo Loaizaga, presidente de Conindustria, y a Humberto Prado, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puedes